Buenos días. Gracia y paz para todos ustedes en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias nuevamente por este día, por el regalo de la salvación. Te oramos por Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro gran sacerdote. Te damos gracias por la palabra. Y gracias por este tiempo, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver grandes cosas de tu palabra. Guíanos, Señor. Señor, dame fuerza física y espiritual para predicar tu palabra, Señor Dios. Guía mis pensamientos y mis palabras para que todo lo que diga sea consistente según doctrina sana. Amén. Esta mañana quiero hablarles sobre la prédica expositiva de Filipenses capítulo 2. Vamos a alardear sobre Jesús hoy. Versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Este pasaje se le llama el himno de Cristo, porque registra un himno que la iglesia primitiva cantaba en su adoranza. Es parte de una conversación sobre la unidad cristiana, y de los versículos de 1 al 4 hay un llamado a unidad espiritual, y el resto del capítulo nos da ejemplos de la humildad de Cristo que es requerida para la unidad del Espíritu. Un ejemplo de Cristo, de Pablo, de Timoteo. El ejemplo de Cristo Jesús, cuál es el primero y más importante, es celebrado aquí en este himno de Cristo. El versículo 5 dice: ten esta mente entre ustedes que también estuvo en Cristo Jesús. Me había aprendido este versículo cuando era un niño. Los versículos del 6 al 11 explican para nosotros el sentir de Cristo. Aquí encontramos una explicación de la humildad de Cristo y la exaltación de su gran gloria. Lo que tenemos aquí es un gran pasaje cristológico en el Nuevo Testamento. Una gran declaración sobre la naturaleza divina y el trabajo del Señor Cristo Jesús. Es una declaración hecha en dos partes en este texto. Primero, vemos la humillación de Cristo. Versículos del 6 al 8 explican la humillación de Cristo al contrastarla con su divinidad eterna y su vida humana. Primero, versículo 6 nos dice que Cristo Jesús es Dios eternamente.
es Dios eterno. La Biblia nos dice claramente aquel hecho, que Cristo es Dios. La divinidad de Cristo está simplemente atacada a través de la iglesia, a través de la historia de la iglesia. Hay aquellos que rechazan los hechos históricos de la resurrección de Cristo, no porque no hay evidencia para la resurrección, sino para aceptar. Pero es que aceptar la resurrección es reconocer la divinidad de Cristo. Entonces, la divinidad de Cristo está constantemente atacada. Entonces, la cristiandad es Cristo y Cristo es Dios. Entonces, si no valoran la divinidad de Cristo, o si piensan que nada más un buen maestro o un gran profeta, entonces la cristiandad no tiene poder, no tiene validez. Todas nuestras esperanzas descansan en el hecho de que Cristo Jesús es Dios. Y que el texto afirma esta divinidad de Cristo. Pues dice que siendo en forma de Dios, y se refiere a su naturaleza divina y eterna antes de que Él vino a la tierra como ser humano. Él estaba en la forma de Dios. Esta forma, esta palabra, se refiere a la realidad interna de Cristo, que se expresa en una realidad externa. Era en su propia naturaleza Dios. Claro, como nos dice Juan 1:1, que al principio era el verbo, y que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios por naturaleza, y no simplemente afirmamos que su naturaleza es divina, pero también afirmamos que su estatus es divino, pues Él es igual, como dice el versículo 6. Pues el Cristo preencarnado compartía toda la plenitud de la naturaleza de Dios. Entonces Cristo no debe ser puesto en ninguna posición menor que Dios el Padre. Cristo Jesús, Dios el Padre, comparten igualmente la naturaleza, la autoridad y la gloria de Dios. Cristo Jesús es eternamente Dios. Y al mismo tiempo el texto nos dice que Cristo Jesús se convirtió, fue hecho humano. Porque, como nos dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aferrarse, esta palabra aquí es un término griego que describe algo que uno agarra o que algo quiere y no quiere dejar. Entonces habla sobre la actitud de Cristo en torno a su voluntad y el plan de Dios Padre. Cada privilegio de la deidad de Cristo pertenece a Cristo porque Él es Dios. Y aún así no se aferró a la gloria de su eternidad como un ladrón que se aferra a algo que se había robado. Cristo tenía cada razón para poner su divinidad primero, pero no lo hizo. No vio su gloria divina como algo a que aferrarse para ningún costo, por ningún costo. Entonces esto afirma su humillación en dos formas, su encarnación y su crucifixión. Veámoslo primero, la encarnación. Versículo 7. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta frase que dice que se despojó a sí mismo significa que no se neutralizó, no tenía nada. Entonces, Cristo se hizo nada cuando vino a la tierra como ser humano. Él era el hombre, Dios, el Dios hombre. No simplemente un hombre hecho divino, sino simplemente, pero Dios y hombre, combinados en una personalidad, las dos naturalezas.
un enigma perpetuo y un misterio completo. Jesús es todo Dios y todo hombre al mismo tiempo. Piensen al respecto. Cristo que estaba con el Padre en la gloria y ahora en el tiempo pasando en la tierra sin su Padre terrenal. Dios que en el jardín de Edén y tomó de una mujer un hombre sin padre. Cristo se convirtió en un infante, un bebé tan viejo como su Padre eterno y al mismo tiempo Cristo Jesús que hizo todos los ángeles fue hecho como un bebé y Cristo tuvo la audacia de decir que antes que Abraham era, yo soy. A pesar de que a pesar de que Abraham había nacido centurias antes, él era todo hombre y todo Dios al mismo tiempo. Históricamente, la iglesia se ha referido a este misterio como la doctrina de kenosis, que se deriva del verbo del mismo versículo en el versículo 7, que se hizo nada, se despojó de sí mismo. Quiere decir que la encarnación de Cristo no era simplemente que Cristo se estaba despojando de su divinidad o quitándose su divinidad por su humanidad, sino que era una renunciación a sí mismo, donde Él puso a un lado su gloria eterna con su Padre, pero nunca en el proceso de que dejó de ser Dios. La Trinidad, Padre, Cristo Jesús y el Espíritu. Entonces, si Cristo deja de ser Dios, entonces la Trinidad deja de existir. Entonces, Cristo nunca puede dejar de ser Dios. Por el kenosis, Cristo fue hecho algo más aparte de ser Dios. Él se convirtió lo que no era en eternidad pasada. Se convirtió en un humano, como dice el versículo 7. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Entiendan esto? Él se despojó de sí mismo en la realidad de la encarnación, pero se despojó en su papel durante su encarnación. Se hizo un sirviente. Entonces la encarnación prueba que el evangelio no es algo que nosotros hubiéramos inventado. No se puede concebir que este Dios que se gozara en su gloria eterna hubiera podido tomar la debilidad y las limitaciones de la humanidad, pero aún así que hubiéramos podido pensar sobre eso, de la encarnación, lo hubiéramos arruinado al hacerlo un ser humano con gran poder, influencia, riquezas, pero no fue así. Cristo se hizo a sí mismo como si fuera nada, tomando la forma de un sirviente y siendo encontrado en semejanza de un hombre. Si pudiéramos entender la significancia de esto, la palabra sacrificio hubiera desaparecido de nuestro vocabulario. Nunca hubiéramos sacrificado nada en vista de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Se había despojado de sus grandes riquezas, se había despojado de sus vestidos blancos. Pero también noten la humillación que se encontró en la crucifixión. En el versículo 8 vemos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
La muerte de Cristo es mencionada 2 veces en el versículo 8. Estas 2 declaraciones nos dan a entender su submisión y el sacrificio en su muerte. Primero que todo, fue un acto de submisión. Se humilló, se humildeció a sí mismo, haciéndose obediente hasta el punto de la muerte. Tú y yo sabemos que tenemos un encuentro con la muerte por el cual no tenemos control. Puedes comer bien, hacer ejercicio, pero la muerte sigue siendo inminente y no se puede escapar. Pero la muerte no tuvo control sobre Cristo. La muerte no mató a Cristo. Él voluntariamente rindió su vida para que la muerte de Cristo no fue resultado de los fariseos, no fue el resultado de Judas, no fue el resultado de la gente que lo quería ver en la cruz o las acciones de los soldados. La muerte de Cristo fue resultado de su humillación, muriendo por nosotros en nuestro lugar. Me gusta como Pilatos lo dijo. Ahora, no piensen mucho sobre esto. Me gusta lo que le dijo a Pilatos. No te preocupes mucho porque estás haciendo simplemente lo que mi Padre me ha mandado. Nadie me quita la vida, yo la doy. Y cuando esté listo la voy a volver a tomar. Él voluntariamente murió por nosotros. Pudo haber dicho que su gloria era muy preciosa para hacer tal cosa. Pudo haber dicho que su posición era muy alta para condescender con pecadores. Pudo haber declarado que su poder era muy grande para hacerlo a un lado para los pecadores. Que sus posiciones celestiales eran muy preciosas. Pudo haber dicho que su sangre era muy santa para hacerla derramada. Pudo haber dicho que sus manos eran muy buenas para ser perforadas por los pecadores. Pudo haber dicho que su vida era muy sagrada para darla a pecadores. Pero no hizo eso. Démosle gracias a Dios por eso. Sí. Puso en submisión. Y no simplemente fue un acto de sumisión, sino también fue un acto de sacrificio. La crucifixión es una de las formas más dolorosas de ejecución. Era un castigo doloroso donde uno se sofocaba por un largo tiempo. Era tan doloroso que un nuevo término salió para mostrar la agonía, algo que era excruciante. Entonces, cuando el versículo 8 nos dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta el punto de muerte, describe la totalidad de su obediencia. Pero cuando dice inclusive muerte en la cruz, que es, nos describe la capacidad de su obediencia. La muerte de esta crucifixión. Pero como nos dice en Hebreos, que Cristo es el perfectador de nuestra fe, que por la alegría que era puesta delante de Él, soportó la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces estamos en la segunda parte de este himno, la exaltación de Cristo. Versículo del 6 al 8 vemos la humillación y del 9 al 11 vemos la exaltación de Cristo. Estas dos partes están conectadas por las primeras palabras del versículo 9, por lo cual, por consiguiente, del 6 a 8 vemos la descripción de Cristo, la segunda persona de la eternidad, humillándose cuando fue a la tierra como hombre y vivió como un sirviente y murió en la cruz. Pero del 9 al 11 vemos como Dios Padre
responde soberanamente a la humillación de su Hijo unigénito. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si alguien termina la historia de Cristo con la crucifixión, se pierde lo más importante, la importante más parte de la historia. La historia de Cristo no termina en la cruz. La Biblia dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Esta frase es enfática. Dios lo super exaltó, lo levantó sobre todo, hasta lo más sumo, hasta lo más alto, lo exaltó a una posición de soberanía. El texto nos dice que del 9 al 11, que esta humillación de Cristo fue completamente compensada por Dios. No simplemente fue compensada, fue totalmente reversida. 6 al 8, no estimó ser igual a Dios, pero en el versículo 9, Dios lo exaltó a lo sumo. 7, se despojó a sí mismo. Versículo 9, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 7, hecho semejante a los hombres. Pero en el versículo 10, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Versículo 8, se humilló hasta el punto de la muerte. Versículo 11, toda lengua confesará que Cristo es el Señor para la gloria de Dios. No un bebé, no es simplemente un maestro, o un profeta, o un mártir. Alabamos, servimos y confiamos el Cristo exaltado que es eternamente digno de un nombre exclusivo, soberano, dominio y alabanza universal. Entonces, como vemos en otro pasaje, que será glorificado en la tierra después de haber completado el trabajo que él hizo en la tierra. Y después que regresará a la gloria por la cual existía antes. Entonces Dios respondió esa oración. Del versículo 9 al 11 vemos la realidad presente y la futura exaltación de Cristo Jesús. La realidad presente, versículo 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren que Dios es la fuente de la exaltación de Cristo. Dios no se exaltó a sí mismo, Él no fue exaltado por hombres. Cuando hablamos de la exaltación de Cristo, simplemente reconocemos y afirmamos y alabamos el hecho, un hecho que ya ha pasado, que ya ha estado hecho. No hacemos que Dios exalte a Cristo, es algo que ya pasó. Ya ha estado hecho de una y por todas. Dios exaltó a Cristo. No es algo esotérico tampoco. La exaltación de Cristo está arraigada en 3 hechos históricos, 3 eventos históricos. A través de la resurrección, como lo vemos en los Hechos, capítulo 2, versículo 32 al 33, donde dice Pablo que este Jesús, Dios lo levantó. Y que ahora todos somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces Dios levantó a Cristo en la resurrección, pero también lo levantó y lo exaltó en la ascensión. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube
que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en los cielos, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y dice, ¿por qué estáis mirando al cielo?, dicen los varones. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esta despedida dramática de Cristo Jesús termina su humillación y comienza su exaltación. No simplemente fue exaltado de la tumba, fue exaltado sobre la tierra misma. Y también fue exaltado en su coronación. Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 22. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En la resurrección, Cristo fue exaltado sobre el pecado y la tumba. Y en la ascensión, Cristo fue exaltado sobre el tiempo y el espacio. Y en la coronación, Cristo es exaltado sobre todo nombre que es nombrado. Por eso dice el texto que Cristo fue exaltado y fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Esto no es simple un título de Cristo, sino una posición soberana. Este nombre, sobre todo nombre, es una declaración de su posición exaltada, de una majestad infinita, poder, gloria, dignidad recibida de Dios Padre. No es sobre un simple nombre propio, sino es sobre la posición y la posición gloriosa de su señorío. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Ahora vemos esta realización de la exaltación. El versículo 10 dice, viene un día en que el señorío de Cristo no será negado. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, esta doble de rodilla. Mira, una esclavitud. Este versículo enseña que toda doble de rodilla, cuando una celebridad entra al cuarto, dice, va a animar, pero Cristo si viene a este cuarto, nadie se pararía. Nadie lo podría hacer. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Pablo dice, toda rodilla se va a doblar. Y si eso no es suficientemente claro, él puntúa diciendo los 3 lugares donde toda rodilla se tiene que doblar. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El señorío de Cristo es total, absoluto y universal. El día viene donde el nombre del Señor no será negado. Toda rodilla se doblará a Cristo. Los ángeles santos en el cielo se doblarán. Los redimidos y los espíritus de ellos se doblarán. Los seguidores de Cristo se doblarán. Y los pecadores también se rendirán. Y todos los demonios y todas las almas perdidas se doblarán delante de Cristo. Y llegará el día en el que el señorío de Cristo no será debatido. El versículo 10. Mira esta reacción física del señorío de Cristo. Pero el versículo 11, escucha la respuesta vocal del señorío de Cristo. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor a la gloria del Padre.
Y el 10 enfatiza el señorío de Cristo. Y el 11 enfatiza la soberanía de Él. En 4 palabras lo dice: Jesucristo es Señor. El señorío de Cristo es la confesión inicial de la iglesia. Y los académicos dicen que esta confesión, Jesucristo es el Señor, fue el primer credo del cristianismo. Antes de la Trinidad, la justificación, otras doctrinas importantes, era claro que esta verdad era esencial, que Jesucristo era el Señor. Igualmente, el señorío de Cristo es la confesión auténtica de cada cristiano. Y Romanos 10:9 dice: si usted confiesa con la boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Y acá podemos ver que el señorío de Cristo es la confesión última de toda la creación. El versículo 11 declara que va a llegar un día en que toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Esta declaración no es una afirmación de la doctrina del universalismo. No enseña que toda persona será salva. Estamos llamados a evangelizar a los perdidos porque toda persona no será automáticamente salvada. El universalismo y la gran comisión son conceptos mutuamente exclusivos. Estamos llamados a ser discípulos a todas las naciones. Pero va a haber una confesión universal del señorío de Jesucristo. Ahora, el mensaje principal de este himno y este texto: que Dios te levantará en el tiempo propicio. Pero humíllate porque tú serás salvo. ¿A qué viene el mundo a veces? ¿A qué viene el mundo? Filipenses 2:9 al 11 nos responde a esta pregunta. El mundo viene a esto: al nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Y para la gloria de Dios, y en ese gran día, ninguna lengua será silenciada y ninguna rodilla no será doblada. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar en este tiempo de gracia. La promesa de Romanos 10 todavía sigue, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Debemos proclamarlo al mundo. Y ese sentido de urgencia, debemos de darles saber a los pecadores que esto es ahora, que tienen que recibir gracia, y decirle que si no lo reciben van a sufrir juicio. Ahora debes confesar y después necesitas arrodillarte y confesar. Ahora puede ser hecho en alegría, pero después será hecho en terror. Hoy puedes confesarlo como tu Salvador, pero después lo tendrás que confesar como Señor. Que el Señor nos dé una urgencia santa para proclamar a esta generación la verdad de Cristo. Y que nuestros corazones tengan un ardor en el corazón para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Para la gloria de Dios el Padre, Jesús, Cristo, es el Señor. El infierno, el poder, el Jesús, el nombre de Jesús. Dejen que los ángeles también se arrodillen, que traigan todas las diademas divinas y la corona, del Señor de toda la creación. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos por Jesús. Te damos alabanza por el nacimiento de la Virgen, por su justicia,
por su vida impecable y santa, substitutionary atoning death on the cross, por su, resurrection from su- the dead, his glorious ascension to your right hand. y su ascensión al cielo a tu mano derecha. Ayúdanos, As we were challenged last night to contend así como fuimos retados a continuar of the faith. para preservar estas verdades de la fe. Que el Señor Jesucristo sea el punto central de nuestra predicación. Help us to proclaim him, Ayúdanos a proclamarle, teaching every man in all wisdom. enseñando y advirtiendo a todo hombre de toda sabiduría. Help us, Lord, Ayúdanos, Señor, to shy away from the truth. a no ser tímidos de la verdad. Danos firmeza, Zeal convicción for the message of Jesus y celo so urgent por el mensaje de Cristo que es tan necesitado, está tan necesitado urgente that we live in. en este mundo tan cruel y lleno de maldad. Ayúdanos a ser embajadores de Cristo, With the lost on your behalf to be reconciled to you. In light of the intercediendo por los perdidos that you have made for us, y en la luz de la verdad que tú nos has dado, we may become the righteousness of God in que nosotros your glory. tengamos esa justicia tuya en tu gloria. En el amén.